Resulta muy curioso el hecho de que el té en general sea asociado ampliamente con el ámbito del consumo femenino, pero que sin embargo su historia esté llena de relatos de personajes masculinos, ya sea que se trate de su descubrimiento, su cultivo, su comercialización, en fin. En todos estos ámbitos resaltan los relatos sobre hombres valientes y curiosos que dedicaron sus vidas a la Camellia sinensis. Pero por otra parte, pareciera haber muy pocos casos de mujeres que hayan hecho lo mismo. Esto, sin embargo, no quiere decir que tales mujeres no existan. De hecho, las hay. Están diseminadas a través de los siglos y en la mayoría de los casos trabajaron solas en sus esfuerzos, pero siempre se mantuvieron perseverantes y fueron sin duda muy visionarias. Por esta razón hemos decidido compartir con ustedes 3 historias de mujeres creativas y notables que se abrieron camino en diversos ámbitos de la sociedad a través de su especial relación con el té. Lo que queremos hacer es dar a conocer la mirada de estas mujeres, una mirada especial y renovada respecto de esta infusión. Así que acompáñennos a revisar estas historias de mujeres que son sin duda pioneras del té. Vamos entonces con nuestra primera historia, la historia de Roberta Lawson y Mary McLaren, una dupla de inventoras. Seguramente muchos desconocen que la cotidiana bolsita de té que nos acompaña en las despensas de nuestros hogares surgió de la mente de 2 mujeres de Milwaukee, Wisconsin, a comienzos del siglo XX. Pero esperen un momento, ¿no suele decirse que fue un comerciante llamado Thomas Sullivan quien inventó este dispositivo? Pues bien, aun cuando es cierto que a Sullivan se le atribuye el mérito de haber dado a conocer masivamente este formato del té en bolsitas, en realidad fueron Lawson y McLaren quienes las inventaron en primer lugar, llamándolas The Leaf Holder, que significa el portahojas. La finalidad de esta invención era evitar el desperdicio que se generaba al momento de preparar una tetera repleta con té cuando solamente se quería beber una taza. Además, las creadoras también estaban conscientes de que su producto debía ser económico y fácil de utilizar. Se trataba de una especie de bolsillo, como ellas señalaban, o un sobre hecho de tela de malla de algodón y reforzado con costuras longitudinales, suficientemente expansible como para permitir que las hojas de té fueran infusionadas adecuadamente al contacto con el agua. Estas 2 inventoras iniciaron los trámites de obtención de la patente de su creación en 1901 y se la adjudicaron en 1903. Sin embargo, no se sabe qué pasó con posterioridad y no hay registros respecto de si sus bolsitas de té fueron comercializadas finalmente o no. Este caso es muy curioso porque parecía encaminarse al éxito. Las mujeres identificaron un problema generalizado entre los consumidores de té. Propusieron una solución de carácter innovador, económico y de fácil implementación, y además obtuvieron el respaldo legal para comercializar su invento. La pregunta que nos queda ahora es ¿por qué entonces suele mencionarse siempre a Thomas Sullivan como el inventor de la bolsita de té? ¿Será que se trata de quizás una desventaja de género por tratarse de una época donde la mujer estaba relegada básicamente al ámbito de lo doméstico? ¿O será que las inventoras no encontraron la estrategia de marketing adecuada y por tanto no fue suficiente con su innovación para lograr el éxito? Sea como sea, sin duda esta es una de las tantas situaciones llamativas que pueblan la historia del té y que nos invitan a reflexionar acerca de la íntima relación que existe entre esta bebida y los procesos sociales que vive la humanidad. Viajemos ahora a Japón para conocer la historia de una mujer llamada Oura Kei y su papel crucial en relación con la exportación del té verde japonés. Hoy en día,
quienes amamos el té sabemos que en cuanto a tés verdes, Japón tiene un peso indiscutible. Es que es fácil asociar la cultura nipona con esta bebida porque Japón se ha ganado un lugar irreemplazable en el rubro de la Camellia sinensis. Por lo mismo, cuesta asimilar que hubo una época en la cual el té japonés permanecía confinado prácticamente en su totalidad dentro de las fronteras del país. Hasta que Oura Kei entró en acción, entró en escena y se hizo conocida como una de las pioneras de la exportación del té verde de ese país. Esta mujer nació en Nagasaki, Japón, en el año 1828, en el seno de una rica familia de comerciantes de aceite. Cuando tenía alrededor de 20 años de edad y ante el declive del negocio familiar, Oura Kei tomó la decisión de comenzar a explorar nuevos mercados en busca de oportunidades comerciales. Y fue así como viajó a Shanghái para investigar el rubro del té. Es en este contexto en que ella decide posteriormente solicitar, ya de vuelta en su país, a un comerciante holandés que enviara muestras de té de la prefectura de Saga en su nombre al extranjero, específicamente a Estados Unidos, Arabia e Inglaterra, con la idea de captar posibles prospectos de venta. A consecuencia de lo anterior y debido a la buena acogida que tuvieron las muestras enviadas, en el año 1856 un comerciante inglés llamado William Odd visitó Nagasaki y le realizó a Oura Kei un pedido de lo que se dice que fueron 6 toneladas de té. 6 toneladas de té. Oura sabía que no había ninguna plantación que por sí misma pudiera dar abasto para este pedido, así que debió hacer un gran esfuerzo para poder cumplir con el requerimiento de este comerciante inglés. Y fue así como recorrió diversas fábricas de té del país y finalmente fue capaz de cumplir con lo solicitado, aunque según se dice de forma parcial, realizando así su primera exportación de té, la cual sería finalmente la primera exportación de muchas que realizaría. De esta forma se dio el puntapié inicial a la exportación de té japonés y en el año 1859, cuando los puertos de Nagasaki, Yokohama y Hakodate se abrieron al mundo exterior, comenzó una era muy intensa para el comercio internacional del té japonés. Y fue en este periodo en que Oura Kei alcanzó una gran prosperidad económica y mucho prestigio como una hábil mujer de negocios. Oura Kei fue conocida como una mujer de voluntad muy firme y echó mano de todo el aprendizaje adquirido por su familia en el negocio del aceite y de sus contactos en Nagasaki para lograr desarrollar su comercio del té. Y gracias a su mentalidad estratégica y a su carácter visionario pudo aprovechar una oportunidad de negocio en un mercado que todavía era incipiente. Es especialmente destacable el hecho de que Oura Kei pudo abrirse camino en una sociedad donde la mujer no estaba en general legitimada como un interlocutor válido en los aspectos relevantes de la vida pública, como por ejemplo el comercio. Y es más notable el hecho aún si se considera que siempre se desenvolvió sola, sin una pareja masculina en que apoyarse. Situación bastante curiosa para esta época en que las mujeres solían ser validadas socialmente por el respaldo de un hombre. Esta comerciante es conocida actualmente como la mujer que expandió el comercio internacional del té japonés. Falleció en el año 1884 y fue honrada de manera póstuma como una mujer de gran influencia, obteniendo incluso un reconocimiento del Ministerio de Comercio y Agricultura japonés. Viajamos de vuelta ahora a Estados Unidos para conocer nuestro tercer relato, que es la historia de la señora Campbell Bigelow y su búsqueda de una oportunidad de negocios. Corría la década de 1940 y la señora Ruth Campbell Bigelow luchaba por sacar adelante su negocio de diseño de interiores en medio de la crisis económica ocasionada por la suma de la Gran Depresión del año 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Incluso su marido
ya había perdido hace algunos años su trabajo como publicista en una prestigiosa empresa, por lo cual el panorama financiero para esta familia se había vuelto bastante incierto. En este contexto, los Bigelow decidieron emprender en el rubro de los alimentos, entendiendo que esta era un área promisoria que les permitiría salir a flote económicamente. De esta forma, estudiando las mezclas de especias que vendían las tiendas chinas, fue como Ruth se interiorizó cada vez más respecto de otro producto estrella de esta cultura, que es por supuesto el té. Y bien, resulta que un día, estando disconforme con el té común y corriente que vendían en el país hasta ese momento, Ruth se empecinó en crear una mezcla que le supiera bien y se inspiró en una receta colonial que tenía a mano. Luego de varios intentos, eligió el batch que le supo mejor y así fue como dio con la fórmula de su famoso blend especiado, una mezcla de té negro, cáscara de naranja y especias dulces. Posteriormente, compartiría su creación con familiares y amistades y la acogida sería muy pero muy favorable. Incluso una persona cercana que había servido su mezcla en una fiesta le reportó que este blend había sido una fuente de constant comments, de comentarios constantes, de parte de sus invitados. Este éxito rotundo fue el puntapié inicial para que esta mujer decidiera fundar la famosa Bigelow Tea Company en el año 1945. De hecho, su primer producto recibió precisamente el nombre de Constant Comments y forma este blend parte de la oferta de la compañía hasta el día de hoy. Es más, según algunos estudiosos del té, la incursión de Ruth en el mercado de los blends cambió para siempre el paradigma de consumo de té en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque elevó la experiencia sensorial de los consumidores y preparó el camino para la aceptación de estas mezclas especiales en desmedro del té corriente que se consumía de forma cotidiana. Hoy en día, la Bigelow Tea Company es una empresa grande y consolidada establecida en Connecticut, Estados Unidos, que desde su fundación ha fabricado más de 150 blends. Además, desde el año 2003, esta empresa es propietaria de una de las plantaciones de té más grandes existentes en el país, que es el Charleston Tea Garden, ubicado en Carolina del Sur, y que cuenta con poco más de 50 hectáreas. Esta empresa familiar, que ya se encuentra en su tercera generación, sigue recordando el legado de Ruth Campbell Bigelow, la mujer que rescató una antigua receta colonial para cambiar la forma de beber té en Estados Unidos. Todas estas mujeres inspiradoras que he nombrado no solamente fueron las primeras en su género en hacer lo que hicieron, sino que además innovaron en áreas donde ningún hombre había incursionado antes. Con valentía y con ingenio se abrieron camino en ámbitos desconocidos y de la mano del té desplegaron sus talentos para demostrar que podían hacer un impacto en sus respectivos contextos. Y aunque su final fuera incierto, como en el caso de Lawson y McLaren, igualmente tienen bien ganado su lugar en el Salón de la Fama del Té, aquel lugar donde confluyen las personas creativas que se inspiraron en la Camellia sinensis para hacer algo distinto. Así que, amigas y amigos, la próxima vez que vean una bolsita de té o que beban un sencha japonés o que disfruten de un blend aromático, recuerdan a estas 4 mujeres que soñaron en grande y que se atrevieron a nadar contra la corriente para intentar dejar una huella en el mundo. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.